Saludo para todos. Hoy vamos a hablar sobre la preproducción de audio, como los pasos esenciales que se tienen que tener en cuenta para un buen desarrollo ya en lo que va a ser la grabación como tal, pero es algo esencial que uno debe tener antes de cualquier detalle. Primero, la preproducción de audio va a tener tres momentos especiales. Primero, leer y entender el guión. Segundo, la selección de equipos de lo que vamos a usar. Y tercero, entender los planos sonoros o los mapas sonoros de los que se van a hacer por escena. Es muy importante que el sonidista o el encargado del diseño sonoro tenga claro muy bien cuándo es la intención, cuál es la funcionalidad de cada escena para que asimismo quede captado en el sonido y en las escenas que va a trabajar. Primero, entender y leer el guión. Es necesario hacer un desglose claro de cada escena, de lo que va a sonar, tanto en plano ambiental, tanto como en plano incidental, tanto en diálogos, y si existen algunos sonidos extra aparte de lo que se ve en imagen, todas las voces en off o música o cualquier intención sonora. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo tengo desglosado por escenas y por momentos qué va a pasar y qué va a funcionar, yo sé que no me va a quedar ningún sonido por fuera de lo grabado ni voy a quedar corto de cualquier recurso que haya tenido en ese momento. Por ejemplo, si tenemos una escena y en la escena se siente un sonido de sirena, sonido de un puerto, unas gaviotas, unas lanchas, yo trataré de en escena tratar de grabar esos sonidos, incluso los podría grabar aparte de lo que va a ser la escena, sino como solicitar un momento, un espacio donde yo pueda grabar ese audio y tener esa captura registrada, porque sé que para un montaje, una postproducción va a ser muy necesaria. Pero si yo tengo desglosado cualquier sonido que yo voy a trabajar en producción, en la pre debería tenerlo estipulado y modificado. Es necesario uno entender el guión para que cuando uno haga manejo de boom o manejo de micrófono no esté colgado con el diálogo, ya que siendo un micrófono direccional, siendo un micrófono tan específico, si yo me llego a mover o no llego a llegar al diálogo perfecto, se va a notar sonoramente, se va a notar que no va a estar completo, que no va a ser lo que uno espera, que suena y va a ser muy complicado que en postproducción se logre solucionar esos inconvenientes. Es mejor tener un detalle y una claridad muy entendida de lo que va a ser el diálogo en la escena. Segundo, se debe tener claro la selección de equipos. En producción se debe tener una selección de una forma que sea muy efectiva, que sea muy duradera, que tenga una buena calidad. Entonces, primero yo tengo que tener qué equipo voy a usar. Por ejemplo, primero la grabadora. Cuántos canales va a tener la grabadora, qué características tiene la grabadora, de qué formato me va a grabar el audio la grabadora, cómo va a funcionar el tema baterías, cómo lo voy a manejar. Segundo, ¿qué tipo de micrófonos voy a usar? Si todo el rodaje voy a utilizar solo micrófono de boom, pues tengo que saber qué micrófono de boom, que tiene que tener un soporte, que tiene que tener un cortavientos, que tiene que tener una extensión para el manejo. Si voy a micrófonos de solapa o de corbata, entonces saber en qué escenas van, cómo los voy a ubicar, en dónde los voy a ubicar. Y todo el tema de cables y todo el tema específico de cosas, accesorios, conectores, convertidores, tiene que estar muy claro en la especificación de equipos que voy a usar. Siempre usar una buena calidad, siempre saber que lo que queda grabado y queda registrado es lo que se va a tratar de maximizar en el producto. Entonces, una buena selección de equipos. Y por último, entender los planos sonoros. Entender que en cada escena hay un plano sonoro, hay un plano diferente, con una expresión diferente, donde yo tengo que tener un concepto claro de lo que voy a grabar. Entonces, por ejemplo, tenemos primero los planos espaciales de narración, que es donde se produce la acción y los cambios que afectan. Por ejemplo, como vemos en la imagen, si estamos en una ciudad que es algo campestre, que tiene bastante naturaleza, pues yo sé que tengo que describir un paisaje sonoro un plano sonoro muy natural, de muchos animales, de un poco de viento y tener todas las características claras para ubicar al personaje, al oyente que está viendo el producto, que él se ubique en la escena sin necesariamente
solo basarse en la imagen, sino que refuerce. También tenemos unos planos temporales de narración, que es un sonido que puede situar una determinada acción en el tiempo, sea pasado, presente o futuro, incluso una intemporalidad, o sea, un tiempo no definido o una temporalidad que sea fuera del tiempo. Lo vemos mucho en películas que son de ciencia ficción o que tiene que ver con temas extraterrestres, que comienzan a existir esos sonidos un poco electrónicos, un poco futuristas, donde uno lo ubica, que el tema de la película está hablando sobre eso, sobre algo mucho más futurista o mucho más moderno, esos sonidos de máquinas, esos sonidos de industrial que lo puede ayudar. Esos planos temporales son importantes, ya sea porque los grabe en escena o ya sea porque los haga en la postproducción, pero tengo que tener claro en qué momento va y cómo va intencionado. Los planos de intención que suelen situar al oyente en la introspección, por ejemplo en la incursión de un sueño o fantasía, lo vemos mucho en películas animadas donde a veces escuchamos un sonido que se desvanece, que hace una relación a un sueño o puede hacer relación a un personaje que desaparece, y simplemente a veces escuchamos en audio cuentos cuando el personaje está hablando y simplemente suenan las campanas que se desvanecen o algo similar, y eso es un plano de intención que hace una sugerencia que el personaje ha desaparecido, que ya no está o que simplemente es un sueño. Esos planos importantísimos tenerlos en cuenta. Y un plano sonoro, tenemos también los planos de presencia, que indica la distancia aparente cerca o lejos del sonido con respecto al oyente, situando a este en lo que llamamos plano principal. Si tenemos un personaje que está montando en un caballo, que está en un plano muy lejano, pues el sonido no va a ser de mismo nivel que un personaje que está al lado de la cámara o teniendo un diálogo en primer plano muy especial. Eso es importante tenerlos en, los, en la distancia. En este primer plano, en este plano de presencia, encontramos diferentes planos. El primer plano, que es el que acabo de mencionar, que es simplemente la fuente sonora está al lado del oyente. Algunos autores también llaman al primer plano un plano íntimo o un plano muy cercano. Tenemos el plano medio o normal, que sitúa en profundidad sobre el plano imaginario, a la fuente sonora a una distancia prudente al oyente. Así, el sonido resultante se percibirá como cercano al oyente, es decir, la fuente está cercana al plano principal, aunque en él, aunque no en él. Es decir, algo que esté cercano a ese personaje, pero pues nosotros tenemos un plano visualmente un poco más alejado. Plano lejano general, sitúa una fuente sonora a cierta distancia al oyente, creando por tanto una gran sensación de profundidad, lo que mencionaba Etica de la persona montando un caballo que viene y el primer plano es muy lejano. Seguramente lo que vamos a tener por percepción es el sonido ambiente sobre el sonido del personaje montando en el caballo. Y el plano de fondo, segundo plano, que es el plano sonoro generado por varios sonidos distribuidos de modo que unos suenan siempre en lejanía con respecto a otros situados en el primer término. Por ello, se llama también plano de fondo. El segundo plano acentúa la sensación con profundidad con respecto al plano general. Son esos ambientes que llenan, que ubican y que dan espacialidad para la escena. Esto es todo sobre la preproducción de audio que uno tiene que tener en un proyecto audiovisual. Espero les haya interesado, les haya funcionado, les ha dado las herramientas básicas para tener un proyecto mucho más claro, mucho más limpio y profesional en el desarrollo.